chicos, el profesor Martín Luco y vamos a ver un concepto que es muy importante para comprender el siglo XX y el siglo XXI también, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría, como ustedes saben, inicia después de la Segunda Guerra Mundial, que se extiende entre 1939 y 1945, y los países vencedores, que son por un lado la Unión Soviética, por el otro los Estados Unidos, se van a separar, van a romper esa alianza que habían formado para derrotar a Alemania y se van a ver enfrentados en este acontecimiento que es la Guerra Fría. ¿Por qué se denomina Guerra Fría? Es porque los dos países nunca van a llegar a un enfrentamiento armado directo, nunca se van a enfrentar en un campo de batalla. Los motivos son principalmente que se temen uno al otro porque ambos tienen armas nucleares y un gran ejército, y saben bien que una guerra entre ellos dos, una confrontación abierta entre ambos, llevaría a una nueva guerra mundial, es decir, una tercera guerra mundial. Entonces se evita el conflicto entre los dos e intentan resolver los problemas que van a ir teniendo mediante la diplomacia. No quiere decir que no arrastren a guerras a los demás países. Una vez que se separan las zonas de influencia entre los dos estados, el mundo queda dividido en dos zonas bien diferentes. Por eso se comienza a hablar de un mundo como un mundo bipolar, un mundo dividido en dos secciones. Por un lado los Estados Unidos, por el otro la Unión Soviética. ¿Qué propone los Estados Unidos? Propone el capitalismo, un estado de bienestar, una economía de libre mercado controlada por el Estado, así que una economía regulada por el Estado, y un sistema democrático. Por el lado de la Unión Soviética, ¿qué se propone? Se propone un sistema comunista, una economía centralizada y una dictadura de partido único. ¿Cuáles son los orígenes de esta Guerra Fría? Bueno, es el temor que tiene uno y otro de que invadan su zona de influencia. La principal zona en la que van a enfrentarse los dos para controlar el territorio después de la Segunda Guerra Mundial va a ser Europa. Ninguno quiere que se vaya o para Occidente o para Oriente. Estados Unidos no va a querer que la Unión Soviética se venga más para el lado de Occidente, dentro del continente europeo, y los Estados Unidos no quieren, disculpe, la Unión Soviética no va a querer que Estados Unidos se vaya hacia Oriente dentro del continente europeo. Y el otro motivo es el antagonismo ideológico que existe entre uno. Los Estados Unidos proponen un capitalismo, la Unión Soviética propone un comunismo. Dentro de este mundo bipolar, las alianzas que se van a establecer son muy importantes y van a formar dos alianzas militares, que una de ellas persiste hasta nuestros días, aún continúa existiendo. Es la que forman los Estados Unidos, que es la OTAN. Es una alianza militar, es la alianza militar más grande que se ha formado después de la Segunda Guerra Mundial. Y por el lado de la Unión Soviética tenemos el Pacto de Varsovia. ¿Sí? En caso de entrar en un conflicto armado las dos superpotencias, las alianzas se activarían y esto hubiera llevado a una guerra mundial, que es lo que se intentó evitar entre las dos superpotencias. En este mapa podemos ver en azul los países que estaban del lado de los Estados Unidos y en rojo los países que estaban del lado de la Unión Soviética. Si bien nunca se llegó a un enfrentamiento armado, como dijimos ya varias veces, entre las dos superpotencias, más de una vez estuvo al borde de una guerra entre los dos. Hubo momentos de mucha tensión entre las dos potencias, como por ejemplo cuando se construyó el muro de Berlín, la guerra de Corea, en la Revolución China, pero el momento tal vez de más tensión y de más preocupación para el mundo fue durante la crisis de los misiles, que fue cuando los Estados Unidos descubren que la Unión Soviética puso misiles de corto alcance en la isla de Cuba que apuntaban hacia los Estados Unidos. Entonces presionan para que la Unión Soviética quite esos misiles de Cuba. Cuba había atravesado una revolución, se había volcado hacia el sector del comunismo. Entonces presiona a la isla de Cuba y presiona a la Unión Soviética para que quite los misiles. Finalmente los terminan quitando, pero a cambio de eso Estados Unidos se compromete a no volver a intentar invadir la isla de Cuba, no intervenir más en sus asuntos. Bueno, la Unión Soviética después va a desaparecer y Cuba va a quedar sola, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo concluye esta Guerra Fría? Concluye en 1989 con la caída del muro de Berlín, y la fecha donde concluye definitivamente que ya se deja de hablar de Guerra Fría es en 1991, cuando la Unión Soviética desaparece
por una serie de crisis económicas, políticas, sociales que venía atravesando internamente, desaparece completamente y se desmembra. Hoy en día la Unión Soviética, si ustedes la buscan en un mapa, van a ver que no existe más. Lo más cercano tal vez en cuanto a su territorio va a ser la Federación Rusa, que continúa con algunos rasgos que ha tenido el sistema político de la Unión Soviética, pero no es comunista ya, no tiene el mismo sistema político que antes. De todas maneras, algunas veces podemos ver algunos conflictos aún que quedan de esa vieja época de la Guerra Fría, por ejemplo en la isla de Cuba y sus diferencias con los Estados Unidos, porque Cuba es un país socialista y siempre ha tenido desde que atravesó esa revolución, ese enfrentamiento con los Estados Unidos. Podemos ver entre el enfrentamiento económico que tienen los Estados Unidos con China, que es comunista, o un conflicto que suele recurrir porque nunca se firmó la paz, nunca se llegó a una salida definitiva, que es las dos Coreas. Las dos Coreas, desde el momento de la guerra de Corea hasta la actualidad, nunca se firmó la paz. Técnicamente la guerra nunca terminó. Sí se firmó un cese del fuego, pero no se firmó definitivamente la paz. Bueno chicos, este concepto es muy importante para comprender, como dije, el siglo XX y el siglo XXI. Espero que hayan entendido. Saben bien que cualquier duda que tengan la pueden preguntar mediante la plataforma, mediante mensajes. Así que espero sus consultas. Les mando saludos, espero que estén bien. Chao.